Vamos a hacer una retroalimentación de los videos que compartí muy rápidamente. Entonces, el tema que nos atañe es cargas axiales eh, y para los objetivos de esta clase de carga axial, lo que se busca es determinar la deformación elástica de un elemento cargado axialmente. Cuando nosotros hablamos de que tengan un comportamiento elástico, estamos diciendo que cuando retiramos la carga, el elemento llega a su posición inicial. Entonces, eh, nosotros tenemos la curva de esfuerzo de formación que ya habíamos trabajado en el laboratorio de tensión, pues una curva de este tipo. Hay una parte que es elástica y posterior a ello el elemento viene y alcanza una zona plástica, una zona de endurecimiento por deformación, hasta que el elemento llega al punto de falla. Entonces, lo ideal es que nosotros diseñemos nuestras estructuras en un rango elástico. Y la idea en el rango elástico, porque nuestros elementos se cargan y cuando se retira la carga, ellos llegan a su posición inicial. Entonces, si nuestro elemento entra a un rango plástico, cuando el elemento se retira la carga, él trata de recuperarse, pero mi elemento queda con una deformación residual unitaria, o por decirlo, mi elemento queda deformado. Entonces, esa es la razón por la cual el diseño de los elementos nosotros lo hacemos para que estén en un rango elástico. Entonces, ese es el objetivo. Vamos a trabajar elementos con carga axial, pero que tengan un comportamiento elástico. Y dentro de todo, porque en la zona elástica nosotros vamos a tener nuestra pendiente de la zona elástica, que es el módulo de elasticidad del material. Vamos a explicar el principio de superposición para el efecto de diferentes casos de carga, qué son las condiciones de compatibilidad, y vamos a explicar algo del método de las fuerzas en elementos con carga axial. Entonces, dentro de las actividades, pues revisar una tarea si lo hubiera, un cuestionario de lectura, cuáles son las aplicaciones, el concepto de deformación elástica, el principio de superposición, las condiciones de compatibilidad, el método de análisis de la fuerza y un quiz de concepto. Entonces, la primera pregunta es que si la distribución de tensión en diferentes secciones transversales son diferentes, sin embargo, en lugares lo suficientemente alejados del soporte y la carga aplicada, la distribución de tensión se vuelve uniforme. Esto se debe al principio de superposición, a una propiedad elástica, al efecto de Poisson. Pues acá seleccionemos la respuesta, que es el principio de San Benan. Entonces, es lo que sucede cuando si nosotros tenemos un, en un elemento que está sometido a una carga axial. En la medida en que nosotros nos vamos alejando, la distribución de los esfuerzos se vuelve uniforme. Entonces, en un corte cercano al punto A, lo que sucede es que la distribución del elemento no es totalmente uniforme. Nos vamos alejando un poco más. En el punto B, en el corte B, esa distribución de los esfuerzos no sigue siendo no totalmente uniforme, pero en la medida en que nosotros nos vamos alejando, por ejemplo, en el corte que se muestra acá para el punto C, entonces ya la distribución de nuestros esfuerzos normales son totalmente uniformes. La razón es que entre más cercano estamos al punto donde estamos aplicando la fuerza, se presenta una concentración de esfuerzos. Eh, Acá hay otra pregunta que dice que el principio de superposición es válido siempre que la carga está linealmente relacionada con la tensión o el desplazamiento, la carga no cambia significativamente la geometría del miembro,
la relación de Poisson es de 0.5, el módulo de Young es pequeño, A, B y C son correctos, A, B y D son correctos, A y B solo y todas las interiores. Entonces acá era como uno. Entonces una de las condiciones es que mi carga está linealmente relacionada con el esfuerzo de tensión. ¿Cuáles son las aplicaciones? Las aplicaciones nosotros las vemos, por ejemplo, en el ensayo de tensión. Entonces acá en el ensayo de tensión de un elemento, entonces es un elemento que se encuentra sometido a cargas axiales y ese elemento es, en la medida en que nosotros aplicamos una carga, se nos va a presentar un alargamiento. Si la carga no es de tensión, sino que es de compresión, entonces se nos va a presentar un acortamiento. Entonces es el caso de las columnas. Entonces en las columnas que solamente están sometidas a cargas axiales, se presenta un acortamiento. Las columnas realmente trabajan a flexocompresión, es decir, se presenta una flexión y adicional a eso van acompañadas de unos momentos flectores. Entonces esas columnas, ese efecto se presenta cuando nosotros tenemos los pórticos de edificaciones. Entonces llega una carga axial a la columna, una carga axial, y en los sentidos en que actúe, en que se apoyen vigas, entonces se pueden presentar momentos alrededor del eje X y se pueden presentar momentos alrededor del eje Y. Entonces es caso de aplicaciones en columnas de concreto. Se presentan deformaciones, columnas de concreto reforzado. El concreto aporta la resistencia a la compresión y el acero aporta la resistencia a la tensión. Cuando los dos materiales trabajan como un solo conjunto, pero ellos están acortándose, y mientras que el concreto se acorta, la fuerza interna del acero tratará que ellos se alarguen. Estos dos materiales, los dos trabajan a carga axial. Entonces, en una columna de concreto reforzado se presentan acortamientos o alargamiento del acero cuando los materiales trabajan en conjunto. Entonces, ya nosotros sabemos que se debe cumplir algo que se denomina la ley de Hooke. La ley de Hooke lo que nos dice a nosotros es que nos dice que el esfuerzo normal y las deformaciones unitarias son directamente proporcionales. Entonces, mi esfuerzo es directamente proporcional a mi deformación unitaria. Y esa constante de deformación unitaria, que para este caso la voy a denominar K, es lo que se denomina el módulo de elasticidad. Eso quiere decir que el esfuerzo normal es igual a la constante de proporcionalidad, que es el módulo de elasticidad, multiplicado por la deformación unitaria, donde pues ya sabemos
que esto es el esfuerzo normal acá tenemos nuestra deformación unitaria normal y E es el módulo de elasticidad del material. Eso lo que nos dice es que nuestro elemento tiene un comportamiento lineal. Era lo que nosotros revisábamos en la curva de esfuerzo de deformación. Entonces nosotros sabemos que en mi curva esfuerzo normal, deformación unitaria, en la zona lineal, la pendiente del elemento es el módulo de elasticidad. Entonces, en mi zona lineal, mi pendiente es el módulo de elasticidad. Y si seleccionamos un punto que le denominamos E1 y sigma 1, entonces mi pendiente es igual al esfuerzo 1 dividido sobre la deformación unitaria 1. Y de ahí nos sale esta expresión que escribíamos acá. Entonces esta expresión de acá. Del despeje nos queda entonces que mi deformación mi módulo de elasticidad multiplicado por la deformación unitaria es igual al esfuerzo normal. Hay unas relaciones que nosotros ya conocemos. Esas relaciones son que para el esfuerzo normal es igual a una fuerza dividido sobre el área de la sección transversal que es perpendicular a esa fuerza. Y también habíamos definido que la deformación unitaria longitudinal es igual a la longitud final menos la longitud inicial sobre la longitud inicial. O esta es de aquí arriba, es lo que nosotros denominamos alargamiento. Es decir, que nosotros podríamos decir también que la deformación unitaria va a ser igual a alargamiento dividido sobre mi longitud inicial, donde este es el alargamiento y ya sabemos que L es la longitud inicial del elemento. ¿Y qué nos dice a nosotros la ley de Hooke? Pues la ley de Hooke lo que nos dice es que el esfuerzo es igual al módulo de elasticidad multiplicado por la deformación unitaria longitudinal. Entonces, para el esfuerzo normal, vamos a reemplazar su equivalente, que es la carga sobre el área, y para la deformación unitaria, vamos a reemplazar el alargamiento sobre la longitud inicial. Al reemplazar los valores, nos quedará a nosotros entonces que el esfuerzo, ¿a qué es igual? Es igual a la carga dividido sobre el área de la sección transversal. ¿Y esto a qué va a ser igual?
Entonces va a ser igual este E, que es el módulo de elasticidad, y lo vamos a multiplicar por la deformación unitaria, y la deformación unitaria de esta acción de acá es el alargamiento sobre la longitud. Mi alargamiento sobre la longitud. Entonces, cuando yo hago el despeje del alargamiento, nos va a quedar entonces que el alargamiento de un punto va a ser igual a la carga multiplicada por la longitud dividido entre el módulo de elasticidad por el área de la sección transversal. Entonces, este es el alargamiento cuando nosotros tenemos cargas actuando en los extremos del elemento, cargas axiales. Si la carga es de tensión, el elemento se va a alargar. Si la carga es de compresión, el elemento se me va a comprimir. Entonces, nosotros podemos obtener una relación entre un resorte y una barra que está cargada con una carga. Entonces, si nosotros tenemos, cuando nosotros tenemos un resorte, acordémonos que dicho resorte tiene una rigidez axial, y para el resorte la fuerza es igual a K multiplicado por X, donde K es la constante de rigidez y X es el alargamiento del resorte. Entonces, si nosotros comparamos el resorte con que tiene una sección transversal que tiene un área A, entonces una barra que tiene una longitud inicial, y que esa barra tenga una propiedad de un área, y que esté hecha de un material que tenga un módulo de elasticidad, y que esté sometida a una carga P, tenemos que tener una barra con carga axial es lo mismo que tener un resorte de una rigidez con una carga axial. Cuando nosotros despejamos de esta fórmula la fuerza, entonces nosotros vamos a tener que la fuerza P va a ser igual a el alargamiento multiplicado por el módulo de elasticidad dividido sobre alargamiento por módulo de elasticidad multiplicado por área dividido sobre la longitud. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, esta expresión de acá, entonces acá tendremos P para mi barra con carga axial, y acá tenemos para nuestro resorte. Acá tenemos X, que es lo que se alarga el resorte, y acá tenemos lo que se alarga el resorte. Y la constante K va a ser esta de acá. Entonces, para una barra con carga axial, esta expresión de acá tiene una relación. Sí, señor. Sí, te escucho, Oscar. El alargamiento
De ahí es el alargamiento. Listo. Sí, claro. Sí. Ok, entonces miren la relación. Acá este es el X del resorte. ¿Cuánto se alarga la barra? Entonces el alargamiento de mi barra es el alargamiento del resorte. Acá de acá es la constante de rigidez del resorte. Ustedes, entonces, nosotros podemos decir de esta relación que existe entre mi carga axial y mi resorte, que la expresión E por A sobre L se denomina rigidez por carga axial. Entonces, cuando ustedes en su curso siguiente de análisis estructural vean análisis estructural, entonces ustedes van a ver método de las rigideces en donde hay una rigidez por carga axial, pero también hay una rigidez por corte y hay una rigidez por momento, y ustedes van a ensamblar sus matrices de rigideces. Lo van a ver en el curso de análisis estructural. Entonces ya aquí tenemos una parte de lo que va en la matriz de rigidez. ¿Listo? Para su curso de análisis estructural. Entonces,
cuando tengo secciones transversales variables y distintos materiales, mi deformación de un punto I tendrá que ser igual a la sumatoria de las fuerzas internas por los LI dividido sobre el AI por el EI. ¿Cómo entendemos esto? Lo entendemos de la siguiente forma. Si yo quisiera determinar cuánto es el alargamiento de mi punto C, para determinar el alargamiento o el acortamiento de mi C, entonces yo debo calcular el alargamiento o el acortamiento de la primera zona. Entonces en la primera zona se me va a generar una fuerza interna en la primera zona que es AB y que tiene una longitud L1 y esa zona AB tiene un módulo de elasticidad 1 multiplicado por el área de la sección transversal 1. Entonces, hasta allí lo que hicimos nosotros es calcular lo que se alarga o le acorta esta zona AB. Entonces yo conozco mi L1, conozco mi módulo de elasticidad 1, mi área de la sección transversal y me falta calcular mi fuerza interna AB. ¿Cómo calculo esa fuerza interna AB? Entonces recordemos que cada vez que nosotros calculamos fuerzas, tenemos que cortar el elemento. Ahora me hace falta sumarle lo que se alarga o la segunda zona. Entonces lo que se alarga o se acorta la segunda zona es más la fuerza interna que se genera en la zona BC multiplicado por la longitud que tiene la zona BC, que es 2, dividido entre el módulo de elasticidad de 2 multiplicado por el área de la sección transversal de 2. Entonces, si la fuerza interna es de compresión, al alargamiento nosotros le vamos a colocar un signo menos. Pero si mi fuerza interna es de tensión, al alargamiento nosotros le vamos a colocar un signo más. Y la razón, ya lo sabemos, es que las cargas de tensión si un elemento está sometido a cargas de tensión, se presenta un alargamiento del elemento. Pero si está sometida a cargas de compresión, se presenta un acortamiento. Entonces revisemos ejemplos de aplicación de acortamiento o alargamiento de elementos que están sometidos a carga axial.
Por acá tenemos, listo, ok. Eh, mm, Revisemos entonces algunos ejemplos. Revisemos este primer ejemplo